en esa iglesia. Así que vamos a pedir al hermano Yolani que pase por acá. Un placer tenerte con usted. Buenos días, hermanos. Es para mí un privilegio poder estar aquí en la casa del Señor para poder traer su palabra y espero que pueda ser de edificación para cada una de sus vidas. Y quisiera buscar ahí en Mateo capítulo 9, los versos del 35 al 38. Mateo capítulo 9, los versos del 35 al 38. Y mientras usted va buscando esta porción de la Biblia, yo se lo voy a ir leyendo. Dice la palabra del Señor en Mateo 9, del 35 al 38, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver la multitud tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Padre, tu siervo va a poner tu palabra y te suplica que sea palabra tuya, que no sean palabras humanas las que salgan de mi boca, Señor, sino que sean palabras que vengan de ti, Señor. Porque tu palabra es viva y eficaz, Señor, y penetra hasta lo más profundo de nuestras vidas y nos ayuda a ser diferentes, nos enseña esa verdad que nos hace libres, Señor, y nos muestra el camino. Nosotros te damos las gracias y nosotros te bendecimos por el privilegio que tú nos das de poder ser tus hijos. En Jesús, amén, Señor. Una de las cosas que más me está preocupando en este tiempo en que nos ha tocado vivir es que estamos viendo muchas iglesias y eso es bueno. Pero tristemente, aunque estamos viendo que hay muchas iglesias, no porque haya muchas iglesias, existen muchos cristianos. Muchas veces las iglesias se llenan de personas, pero no se llenan de cristianos. En una ocasión fue un hombre, un pastor, a visitar Inglaterra, y en la zona de Inglaterra, en esa zona de Europa, fue donde empezó a crecer el cristianismo. Y cuando fue a entrar en una de las iglesias más históricas que había en ese lugar, en la puerta había un hombre y le preguntó a este pastor, no sabía que era pastor, le pregunta: ¿usted viene como adorador o viene como turista? Y cuando le hicieron esta pregunta, el pastor se quedó preocupado y dijo: ¿cómo es posible que yo entrando por una iglesia me estén preguntando a mí si vengo como adorador o vengo como turista? Y la gran realidad es que estas cosas, aunque no estamos acostumbrados a hacer estas preguntas, muchas veces Dios nos está preguntando a cada uno de nosotros: ¿cómo qué vas a ir a la iglesia? ¿Vas a ir como un adorador o vas a ir como un turista? Porque la forma en que nosotros entremos a la casa de Dios define lo que nosotros somos. Porque si nosotros entramos en la casa de Dios como cristianos, entonces somos cristianos. Pero si nosotros no entramos a la casa de Dios como cristianos, nosotros no somos cristianos. Es algo bien simple y fácil de entender. Trato siempre, cada vez que predico, dar un mensaje lo más claro y lo más fácil de entender para que las personas puedan entender. Y aquí Jesús dice algo bien importante, que en una ocasión le dijo a la mujer samaritana, recuerden cuando la mujer samaritana vino y le dijo al Señor: ¿dónde hay que adorar? ¿En Jerusalén o en Samaria? Y Jesús le dijo: no importa el lugar, lo que importa es tu corazón. Porque la gran realidad es que Dios constantemente está buscando verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Y la palabra que usa Dios aquí para referirse a buscar es una palabra que significa tratar de escudriñar profundamente dónde están los verdaderos cristianos y dónde están las verdaderas personas que quieren seguir a Dios. Cuento una historia que leí hace un tiempo que me motivó mucho, que se llama El limpiador de manantiales, que había un pueblo muy bonito en un campo donde había un río que pasaba por el medio de ese pueblo. En ese río las personas iban y tomaban agua sin ningún tipo de problema. El pueblo siempre estaba florecido, producto a su gran colorido y producto a ese río que pasaba y al tipo de personas que había y a la salud que había en ese pueblo. Muchos extranjeros iban a ese pueblo. Y dice que ese lugar vivía del dinero que dejaban estos extranjeros. Era un pueblo que tenía mucha prosperidad. El agua la envasaban y después la podían vender a otros lugares. Y esa agua estaba bien certificada porque las personas confiaban en la pureza que tenía esa agua. Pero dice que cuando vino un nuevo gobernador al pueblo, se reunieron y empezaron a analizar el salario de las personas. Y el gobernador vio una cosa que no le gustó. Y era un anciano que venía solamente una vez al mes al pueblo y bajaba solamente a cobrar. Y el dinero que cobraba era un dinero bastante grande. Y dice el gobernador: ¿cómo es posible que un anciano baje solamente
cogieron a este anciano que el simple trabajo que tenía era limpiar manantiales y lo sacaron del trabajo. Y ese dinero lo cogieron para hacer otra cosa que había necesidad de hacer en el pueblo. En el primer mes no pasó nada, en el segundo mes no pasó nada, en el tercer mes no pasó nada. Pero ya cuando estaba por el cuarto o quinto mes empezó a haber problemas en el pueblo. Las personas se empezaron a enfermar. El agua del río que pasaba por el medio del pueblo se empezó a ensuciar. Las personas empezaron a enfermarse. Los extranjeros dejaron de venir al pueblo. Y el pueblo cayó en un gran caos. Cuando se reunió el gobernador con las autoridades del pueblo para ver qué había pasado y ver por qué el pueblo estaba pasando por esa situación, se acercó un anciano que estaba en ese pueblo que cuando se hizo la reunión estuvo en contra de que sacaran a este hombre que limpiaba los manantiales. Y dijo este anciano: es que el pueblo está así porque el agua del río está podrida. El agua del río se ha podrido porque el que limpiaba los manantiales y que hacía que el agua esta que corría en el medio del pueblo estuviera limpia, nosotros lo hemos sacado. Y muchas veces nos preguntamos por qué nosotros nos encontramos que en nuestras iglesias y en el pueblo de Dios las personas no tienen gozo, las personas no tienen paz y las personas están desesperadas. Y es por una sencilla razón: porque han quitado lo más importante de nuestras iglesias, hemos quitado lo más importante de nuestra vida, hemos quitado lo más importante de nuestro corazón, que es Jesucristo, hermano. Porque tener a Jesucristo no es arrodillarse y decir: Jesucristo es lo que hago. No, es tener a Jesucristo en la vida de uno, cambia la vida de uno, cambia las prioridades, cambia el corazón, cambia las expresiones, lo cambia todo. Y como este pueblo se destruyó por haber sacado el limpiador de manantiales, hoy nuestras vidas se están destruyendo porque estamos echando a un lado a Jesucristo, hermano. Tenemos que aprender más de Cristo. Tenemos la Biblia. Hoy los cristianos no leen la Biblia. Los cristianos se adaptan a escuchar la Biblia cuando el pastor o el maestro de la congregación se para a predicarla. Dice la Biblia: sin visión el pueblo de Dios fracasa, y la visión está dentro de la propia palabra del Señor, porque es la palabra del Señor quien nos enseña el camino que tenemos que transitar. Yo tengo Mateo 9, del 35 al 38. No sé si todos sabemos lo que es una diana. La diana es donde las personas normalmente tiran. Y el que da en el centro es el que gana y coge más puntos. Y yo puse como diana en mi Biblia. Mi Biblia me gusta marcarla. Yo dibujé una diana ahí. ¿Ustedes saben por qué dibujé una diana en la Biblia? Para nunca olvidarme que el centro de mi vida es este. Jesús nos dejó un camino. Y mientras que nosotros sigamos ese camino, no vamos a tener problemas. Dice el centro de la diana, o el centro de la Biblia, o el centro de nuestra vida, o el centro de nuestro llamamiento. En Mateo 9, versos del 35 al 38, dice el verso 35: recorría Jesús todas las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Lo primero que vemos aquí es un Jesús que recorría las aldeas. Un Jesús que recorría las ciudades. Y no específicamente Jesús estaba haciendo turismo. Jesús estaba haciendo su ministerio. Jesús estaba viendo a las personas, porque Jesús amaba a las personas. Y una de las cosas que hemos perdido como pueblo de Dios es el concepto de trabajar para la obra de Dios. Nos matamos trabajando para poder mantener la renta, para poder mantener nuestro sistema de vida, para poder mantener todas las cosas que necesitamos, y es bueno, pero no queremos trabajar para hacer la obra de Dios. A Jesús nunca le faltó comida. Malo bueno, pero la tenía. Y los que andaban con él tampoco le faltó. En una ocasión, cuando estaban todos reunidos, Jesús le dijo: mira, la multitud está hambrienta, hay que pedirla. Vinieron los discípulos, mándalo para la casa. Dice: ¿su no debe de comer? Señor, son 5.000 personas. Es ahí donde está la fe.
Sin fe es imposible agradar a Dios. Y con la fe se logran grandes cosas. El pueblo de Dios hoy no tiene fe. Hoy no tenemos fe. Entonces, esperamos que Dios se manifieste. ¿Cómo Dios se va a manifestar si no tenemos fe? Y el trabajar en la obra de Dios da a entender que usted tiene fe. Antes de ser pastor era veterinario, y la veterinaria era una cosa que me ofrecía economía. Y el ser pastor es difícil. No voy a entrar en detalle. Y cuando fui a servir en el pastorado, le dije a mi esposa, va a ser difícil. Me acuerdo una vez en un campo misionero en Pinar del Río. No tenía comida, nada más que tenía aceite. No me dio por huir a la persona, sino que ese aceite lo cogí para comer. Pero empecé a orar y dije, Señor, no tengo nada que comer. Déjeme decirle que lo cuento con gozo, no lo cuento con tristeza. Porque todas las cosas que me pasan en Dios son bonitas. Aún las cosas que te hacen sufrir. Porque qué bueno cuando usted tiene un matrimonio y va y mira a la señora que viene al lado o a la señora que viene la esposa y dice, oye, ¿te acuerdas del trabajo que pasamos? Ay, mi hijo, ni tú supieras. Y es así. Y yo cuando miro toda la locura que he tenido que vivir por el Evangelio, a mí eso me da tremenda alegría y da peso de gloria. Gloria a Dios. Y cuando estaba orando le decía al Señor, Señor, no tengo nada que comer, no tengo nada que hacer. Pero bueno, y salgo papá y me encuentro un racimo plano de banana. Que la mitad estaba verde, bien verde, y ahora la mitad estaba maduro, bien maduro. No sé cómo era eso. Ese día comí plátano en todas sus variantes especialidades. Comí plátano en fufú, plátano en chicharrita frito y plátano maduro. Gloria a Dios. Y había una cosa, que yo no sé por la fruta que era o si era una vianda, yo no sé ni qué cosa era. Que la vi en una mata y dijo, esto se debe comer. Dice la Biblia, comeréis cosas mortíferas y no moriréis. El Señor en tu nombre la cogí, la piqué también. Y la freí para comer, que gloria a Dios. Estoy entero, ¿vale? Dios me bendiga, hermano. Trabajando en la obra del Señor. Al principio va a ser crisis de fe. Al principio va a ser dolor. Pero quiero decirle que eso me hizo feliz. Porque andaba con Cristo. No es que sea masoquista ni nada por el estilo. Sino es que los sufrimientos que uno tiene en Cristo, uno los disfruta, hermano. Porque sabe que Cristo quiere lo mejor para él. Y Cristo nos estaba preparando para servir. Una vez vinieron los fariseos y le dijeron al Señor, Señor, te queremos seguir donde quiera que vaya. Y Jesús mirándolo le dijo, las olas tienen cuerda. Pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y ellos cogieron y se fueron. Para servir al Señor, hermano, eso es sacrificio. Y si hacemos cada día sacrificio para ir para nuestro trabajo y hacemos cada día sacrificio para hacer las cosas que tenemos que hacer, ¿por qué no estamos dispuestos a hacer un sacrificio con Cristo? Cuando Él fue a la cruz y se dio con nosotros. En una ocasión una persona me preguntó, porque siempre usted se encuentra con una persona que le gusta estudiar la teología, y me dijo, pastor, ¿el diezmo es bíblico o no es bíblico? ¿O el diezmo es del Nuevo Testamento o no es del Nuevo Testamento? Yo le dije, mira mi hermano, solamente hay una cita que se habla del diezmo en el Nuevo Testamento, dos citas, que es cuando se habla de Melquisedec y cuando habla a los fariseos que hay necesidad de hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Pero yo le digo, si tú no quieres dar el diezmo, amén, no lo des. Pero el Nuevo Testamento te dice que Jesucristo se dio como completo. Así que si tú no das el diezmo, mucho menos vas a darte completo. Así que yo le aconsejo que empiece por el diezmo. Porque al final estaba discutiendo para no dar el diezmo. ¿Por qué? Porque no quería nada. Entonces la variante diferente del diezmo es más complicada. Porque cuando Cristo fue a la cruz, hasta la ropa quitaron. Y echaron suerte sobre él. Porque Jesucristo se dio por completo. Dice Jesucristo que Él dejó la pisada para que nosotros sigamos su pisada. Otra cosa que el diablo nos ha robado, y es lo más importante, la pasión.
La gente viene a la iglesia, se siente así. La gente hoy no llora en las iglesias. La gente hoy no se arrodilla a orar. Las personas no cierran sus ojos de corazón para poder sentir la presencia de Dios. Las personas han perdido la pasión por Dios. Imagínense usted que usted tenga una esposa al lado y cuando usted llega a la casa, la esposa está así. Y que no le dé un abrazo, no le dé un beso. Que usted vaya a abrazar y que la esposa le así. Que usted le diga, te quiero, la esposa. Que usted le diga, tengo un problema, mira, me estoy muriendo, el médico me dio tres días de vida y usted está así. ¿Cómo usted se sentiría? Porque el ser humano somos así. Sentimos pasión por las cosas que no tenemos que sentir pasión. Y hemos perdido la pasión por Jesús. En una ocasión vino Jesús y le dijo a sus discípulos: ¡Ey! ¿Me van a crucificar? No hay problema, los discípulos siguen hablando. La segunda vez: ¡Ey! ¿Me van a crucificar? Y estaban bajados dos discípulos. A veces uno se sentaba a la derecha y otro se sentaba a la izquierda. Caballero, estoy diciendo que me voy a morir, que me van a matar y usted está discutiendo. ¿Quién se siente en cada lugar? ¿Dónde está la pasión por mí? Gloria a Dios. Hoy estamos hablando de un mundo que se está perdiendo. Hoy estamos hablando de personas que andan por ahí sin Jesucristo. Hoy estamos hablando de personas desamparadas, de personas que no tienen nada. Personas que están sufriendo. Y tristemente nosotros no tenemos la pasión que tenemos que tener por estas cosas. Y me llama la atención como dice el verso 36 que dice: y al ver la multitud tuvo compasión de ellas, puso su corazón al lado de ellas, por una razón o por varias razones, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor, hermano. Las personas en este mundo están dispersas. Las personas andan de aquí para allá, no tienen el conocimiento de la verdad que nos puede sanar, que nos puede salvar. Y nosotros necesitamos pasión para ir a esas personas, porque solamente la pasión es la que te hace levantar de tu cama cuando hay frío. Solamente la pasión es la que te hace coger tiempo que no tienes para servir a Dios. Y esa pasión nace en nuestros corazones cuando tenemos una experiencia real y genuina con nuestro Salvador. Y cuando entendemos lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Y hasta que no tengamos una buena relación con Él, y hasta que no entendamos el sacrificio de Jesús en la cruz, en nuestro corazón no va a haber pasión, hermano. Y la pasión es lo que nos hace diferente. Porque las personas están cansadas de que le hable, las personas necesitan que el corazón tuyo toque el corazón de ellos. Porque la palabra compasión significa poner tu corazón al lado de la persona que estaba aquí. En otras palabras, misericordia significa poner tu corazón al lado menesteroso. La gente, hermano, anda en este mundo sin Dios. ¿Cuántos tienen aquí hijos que no se han convertido? ¿Cuántos aquí tienen familiares queridos que no se han convertido? Qué triste ver a un familiar de nosotros que se pierda. Y la única manera de que un familiar de nosotros no se pierda es tú predicando el Evangelio. O que otro de nosotros le predique el Evangelio. No podemos ser igual que el rico que cuando llegó al infierno dijo: Señor, envíale para que le predique. No espere llegar al cielo para sentir la necesidad de que hay que predicar a la persona que se está perdiendo y para darte cuenta a qué Cristo nos está llamando. La pasión, el diablo nos la está robando, hermano. Y esto me preocupa mucho. Pídele a Dios que le dé pasión por la alma que se está perdiendo. Pídele a Dios pasión por su iglesia, pasión por sus hermanos. Se acabó el culto. A la casa. No, hermano. Dígale al hermano al lado: Dios te bendiga. ¿Cómo pasaste la tarde? ¿Cómo pasaste el día? ¿Cómo está tu familia? Póngale la mano en la espalda. Denle un abrazo. Estoy orando por ti. Necesita que te ayude en algo. Porque la vida es un cachumbambé. No sé si aquí le dicen cachumbambé. Un día estás arriba y otro día estás abajo. Cuando no tenemos problemas, aleluya. Pero cuando tenemos un problema, que bueno que alguien nos diga: mi hermano, estoy contigo, que te puedo ayudar. Porque aún Jesucristo, siendo el propio Dios, cuando estaba en el huerto de Semaní orando y el estrés era tan grande que estaba sangrando, el ángel vino y se le presentó. Y no le dijo nada, pero estaba presente. Muchas veces no tenemos que decir nada, pero nuestra presencia vale mucho. Un abrazo vale mucho. Una mano extendida vale mucho.
Un te quiero vale mucho. La pasión es necesaria. Ámense. Ustedes son pueblo de Dios. Todo en la vida se va a quedar, pero el amor va a permanecer para siempre. Ame a su hermano. A veces los hermanos en la fe son más fuertes que los hermanos en sangre. No pierde la oportunidad de amar a su hermano. No pierde la oportunidad de amar a su iglesia. La iglesia es la esposa de Cristo. Y tenemos que amarla porque Cristo se dio por ella. Y nosotros somos la esposa de Cristo. Y lo último que nos está robando el diablo y es importante es la oración. La oración. La oración del cristiano, normalmente usted quiere ver cuál es la oración común del cristiano. Vaya a la hora de almuerzo o de comida a una casa de un cristiano. Parte vamos a hacer nuestros alimentos, como dice el progreso a la persona que no tiene el nombre de Jesús, amén. Eso no falla. Que a veces está hablando en lengua o está hablando, porque no se entiende rápido. Pero bueno, el Señor entiende, porque el Señor sí tiene voz para entender. Hermano, no oramos. Y la oración hace falta. Dice el verso 37 y 28, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies, a quien pide obreros a su mies. Nosotros tenemos que orar por tres cosas. En primer lugar, tenemos que rogar por una relación con Dios. Señor, bendice, me permite que yo pueda andar siempre en tus caminos. Perdóname los errores que cometo diario. Ayúdame a ser diferente. Mira, Señor, tú sabes que he fallado muchas veces en esto, pero yo necesito que tú me des fuerza para cambiar. Los que más lejos llegan no son los perfectos, sino los que más buscan de Dios y los que más oran. Tenemos que rogar también por las personas que se están perdiendo. Una vez estaba en el seminario estudiando y yo dije, wow, estoy aprendiendo teología, que es una barbaridad, estoy aprendiendo griego, hebreo, wow. Pero tenía un vacío en mi corazón muy grande, que no le llenaba ni el griego, ni el hebreo, ni el arameo, ni la teología, nada. ¿Ustedes saben por qué se llenó ese vacío? El día que decidí salir de mi casa, empezar a predicar personas y hacer en mi casa un grupo de comunión de personas que no habían conocido a Jesucristo para ellos enseñarles la palabra. Ese día fui un hombre más feliz. Usted necesita ser feliz. Pero la única manera de ser feliz es haciendo la voluntad de Dios. Y si usted mira el libro de los Hechos y mira los finales de los Evangelios, Jesús dijo: ir por todo el mundo, predicar el Evangelio. Y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta la última tierra. Tenemos que hablar también por obreros, y los obreros son ustedes. Dios puede levantar personas de ustedes. Dios quiere levantar personas de ustedes. Las que Dios quiere levantar quizás no sean las más preparadas, sino sean las más consagradas a Dios. Quiero ponerle una ilustración real, una historia real que me pasó, para que ustedes puedan ver que Dios puede levantar obreros. Yo recogí un muchacho que tiene 20 y pico años, un morenito. En Cuba le decimos negro, pero para que me puedan entender, y me lo llevé a vivir conmigo. No tenía los padres, era un muchacho que no sabía hablar, que no sabía comunicarse. Tenía una lesión en la cabeza porque cuando chiquito se tiró un río y se golpeó la cabeza, y eso le trajo problemas. Y me lo llevé a vivir conmigo. Cuando llegó a vivir conmigo ese muchacho, ya se pueden imaginar. Ya se pueden imaginar cómo vivía. Y empezamos a orar por él. Empezó a leer la palabra del Señor, empezó a aprender a hablar. Le resolvimos un trabajo. Se está preparando para ser salvavidas. Y hoy lo tengo trabajando como misionero en la misión más lejos que tenemos en la iglesia.
Muchas veces la gente me decía, los cristianos, pastor, saque el pasaje y mándelo para Oriente, vaya donde vive él. Yo le dije, si Dios ha tenido paciencia conmigo, yo tengo que tener algo. Dios me ha bendecido con la vida de ese muchacho. Y ese muchacho está siendo usado poderosamente por Dios y está predicando a mucha gente. Quizás muchas personas hubieran podido decir, no sirve para eso, pastor. Pero Dios dijo, sí sirve, porque ¿qué no haré yo con un hombre o una mujer que se ponga enteramente en mis manos? La clave del éxito no está en lo que somos, sino en las manos de quien estemos dispuestos con él. Así que yo no sé en qué situación ustedes pueden estar en esta mañana, no sé cuál puede ser su virtud, su defecto. No interesa eso. Lo que interesa es que usted decida ponerse en las manos de Dios. Por eso Jesús le decía, lo primero será postre. ¿Por qué? Porque Jesús es poderoso para hacer cualquier cosa. Así que Dios nos bendiga y que permita que cada uno de nosotros pueda rescatar el deseo de trabajar por la obra de Dios, la pasión para servir y amar a nuestro Dios, y la oración para podernos mantener vivos y ser gracias.